Un saludo para todos ustedes. Mi nombre es Steven Fuentes Abreu, residente de alergología de primer año de la Universidad de Antioquia. Doy mis agradecimientos al doctor Carlos Chinchilla, pediatra alergólogo, por su asesoría. El tema que vamos a tratar el día de hoy es anafilaxia con un énfasis en su fisiopatología. La tabla de contenidos que traigo el día de hoy es historia, concepto, epidemiología, fisiopatología y un comentario sobre biomarcadores. Entrando a la historia, tenemos que la primera data de anafilaxia que se documenta en la historia se remonta hacia el siglo XXIX a.C., donde el faraón Menes, primer faraón de Egipto, muere a causa de la picadura de una avispa. El segundo registro que se tiene de anafilaxia es de la vida del emperador Augusto, un emperador romano que vive del año 27 a.C. al 14 después de Cristo. Se documenta que este emperador sufría durante la época de primavera episodios agudos de síntomas respiratorios acompañados de síntomas cutáneos, síntomas típicos de lo que actualmente se conoce como anafilaxia. Ya es hacia 1901 que el príncipe Alberto I de Mónaco ordena a los investigadores Charles Riquet y Paul Portier el estudio de los efectos del veneno de la medusa Physalie en los bañistas. Durante sus investigaciones, los investigadores encuentran que la administración sucesiva de dosis crecientes del veneno en modelos animales desencadena sintomatología que lleva a la muerte de estos animales. Ellos acuñan el término de anafilaxia a estas reacciones, diferenciándola de lo que se conocía en ese momento como profilaxis. Ya en 1913 es galardonado con el Premio Nobel de Medicina el investigador Charles Riquet. Entrando al concepto, tenemos que a pesar de que hace más de 100 años fue acuñado el término de anafilaxia, fue sino hasta el siglo XXI que se llegó a un consenso en su definición. En el año 2006, en el segundo simposio de definición y manejo de anafilaxia, se define esta como una reacción alérgica grave que se inicia rápidamente y puede causar la muerte. En el 2014, la WHO define esta como una reacción alérgica o de hipersensibilidad generalizada o sistémica grave y que pone en peligro la vida. Los datos epidemiológicos que actualmente se tienen de anafilaxia son escasos. Sin embargo, se sabe que la prevalencia, dependiendo del grupo poblacional, oscila entre un 0.05% a un 3%. Por ejemplo, Lieberman et al. En 2006 hace un estudio en Estados Unidos donde determina la prevalencia en un 0.05 a un 2%. Panesar et al. En 2013 hace un estudio en Europa y determina la prevalencia en un 0.3%. Ya, tomando grupos poblacionales determinados, se puede concluir por ejemplo, como concluye Gulen en el 2013, que al tomar pacientes con mastocitosis sistémica, la prevalencia de anafilaxia puede llegar a cifras tan alarmantes como de 43% de por vida. La incidencia actualmente es desconocida. Sin embargo, en el 2018 se publica un artículo de unos autores coreanos donde analizan una base de datos del sistema de salud de Corea del Sur. Esta base de datos se toma desde el 2010 hasta el 2014 y arroja una cifra de incidencia anual de 0.026%. Adicionalmente, hay un dato interesante de esta publicación, donde encuentran que hay un aumento en la incidencia de la anafilaxia, siendo de 0.02% en el 2010 a 0.035% en el 2014. Este dato sustenta las observaciones que otros autores habían hecho de un aumento en la frecuencia de presentación de enfermedades alérgicas, incluidas entre esta la anafilaxia. Como desencadenantes tenemos principalmente dos grupos, el grupo de medicamentos y el grupo de alimentos. En el grupo de medicamentos tenemos como principal autor o actor los medicamentos antibióticos, especialmente los antibióticos betalactámicos, seguidos por los antiinflamatorios no esteroideos, los medicamentos de uso perioperatorio, medios de contraste y medicamentos biológicos. En el grupo de los alimentos principalmente están el maní, los frutos secos, los mariscos, leche y huevo. A pesar de que la anafilaxia inducida por venenos de himenópteros no es tan frecuente, hay que tenerla en cuenta, dado que las anafilaxias inducidas por este tipo de alérgenos generalmente son muy graves. Tener en cuenta que hasta 2/3 de los pacientes que van a una consulta de alergología en búsqueda de detectar la causa de la anafilaxia no se les encuentra esta y quedan como pacientes con anafilaxias de origen idiopático.
Como factores de riesgo para la presentación de anafilaxia se han determinado varios, entre estos, pacientes que están en localizaciones rurales, en áreas geográficas con poca luz, climas fríos, estado socioeconómico alto y pacientes con asma y especialmente asmáticos severos. Con respecto al género, se ha encontrado que puede ser un factor de riesgo dependiente de la edad, siendo para anafilaxias en menores de 15 años el género masculino un factor de riesgo y por el contrario el género femenino un factor de riesgo en anafilaxias mayores de 15 años. La atopia se ha encontrado como un factor de riesgo dependiendo del alérgeno en cuestión. Por ejemplo, hay asociación de la atopia y anafilaxias inducidas por látex, por el ejercicio y de índole idiopática, no teniendo ninguna asociación con anafilaxias inducidas por medicamentos o por alimentos. Con respecto a los factores de riesgo para la presentación de anafilaxias severas o refractarias al tratamiento, también se han encontrado algunos factores de riesgo, entre estos anafilaxias que ocurren en un ámbito perioperatorio, en pacientes que son adultos mayores, que son usuarios de medicamentos como betabloqueadores o IECAS, que tienen enfermedad coronaria o respiratoria asociada, aquellos a los que se les demora el uso de adrenalina o aquellas anafilaxias que se presentan sin sintomatología cutánea. Entrando al grueso de la exposición, de momento no se tiene un concepto fisiopatológico de anafilaxia. Sin embargo, esta se puede entender como una disregulación del mastocito, así como de otras células del sistema inmunológico, que lleva a la liberación súbita, exagerada y descontrolada de mediadores inflamatorios que actúan simultáneamente en varios sistemas, llevando a los síntomas típicos de la anafilaxia e incluso a la muerte por colapso respiratorio o cardiovascular. Esta liberación puede ser desencadenada tanto por mecanismos inmunológicos como no inmunológicos. Actualmente se reconocen varios mecanismos para el desencadenamiento de la anafilaxia. Entre estos tenemos mecanismos dependientes de anticuerpos, ya sea inmunoglobulina E o inmunoglobulina G, dependientes de complemento, dependientes de citoquinas y se han descrito últimamente algunos receptores. El mecanismo dependiente de inmunoglobulina E es el que se conoce como mecanismo clásico. Este mecanismo es el que se encuentra actualmente mejor descrito y como toda alergia mediada por inmunoglobulina E requiere una sensibilización previa, la cual voy a explicar a continuación. En este gráfico podemos ver el alérgeno en cuestión graficado como un círculo de color anaranjado. Se requiere el ingreso de este alérgeno al tejido. Una vez ingresa al tejido, el alérgeno es captado por las células del sistema inmune y entre ellas incluidas las células dendríticas. Estas células del sistema inmune, al detectar el alérgeno, producen un perfil de citoquinas generalmente de tipo Th2, que va a activar a las células dendríticas y va a permitir que ellas puedan migrar a los ganglios linfáticos, donde presentan los péptidos del alérgeno a linfocitos T y los desvían a un linfocito T de tipo Th2, quien posteriormente va a estimular el cambio de isotipo de inmunoglobulina del linfocito B, produciendo así un repertorio inicial de inmunoglobulina E específica, en este caso para un epítope primario del alérgeno en cuestión. Parece ser que este primer repertorio o esta primera grupo de anticuerpos producido no es suficiente para desencadenar un episodio anafiláctico, sino que se requiere amplificar el reconocimiento de los epítopes del mismo alérgeno en cuestión. Esto se lleva a cabo por medio de una molécula muy importante que se llama CD23, que también es conocida como receptor para inmunoglobulina E de baja afinidad. Esta CD23 está tanto unido a membrana como de forma soluble y ejerce efecto de las dos formas. De forma soluble facilita el ingreso del alérgeno desde el ambiente al interior del tejido por medio de un proceso llamado transitosis. Una vez se facilita el ingreso de este alérgeno, se facilita el reconocimiento por las células del sistema inmune innato y se facilita el reconocimiento por las células dendríticas y el posterior procesamiento amplificado de los epítopes de este alérgeno. De este modo, estas células dendríticas pueden activar un repertorio más amplio de linfocitos T específicos para diferentes epítopes del alérgeno en cuestión. Por otra parte, la molécula CD23 unida a la membrana del linfocito B puede capturar complejos antígeno-anticuerpo y funcionar de este modo como un complejo
presentador de antígeno al linfocito T, amplificando aún más la selección de linfocitos T específicos para el alérgeno. Y estos posteriormente, al igual, van a estimular la producción y el cambio de isotipo de inmunoglobulina E del linfocito B, generando un repertorio muy amplificado de reconocimiento de muchos epítopes del mismo alérgeno en cuestión. De este modo, el mastocito posteriormente va a estar sensibilizado a muchos epítopes y esto le va a facilitar su activación y posterior degranulación. En este gráfico traigo la cascada de señalización de activación del mastocito. Tenemos que el alérgeno ingresa. Es detectado por la inmunoglobulina E acoplada al receptor de alta afinidad de inmunoglobulina E. Una vez se produce esto, se da un entrecruzamiento de los receptores que estimula la fosforilación de los dominios ITAM por medio de tirosincinadas como la tirosincina LIN. Esta fosforilación de los dominios ITAM induce el reclutamiento de otras tirosincinadas como la FIN y la SIC, las cuales desencadenan la cascada de señalización hacia abajo, terminando en la activación de moléculas adaptadoras como la molécula LAT. Esta molécula LAT es muy importante ya que va a dividir dos vías. Una, la activación de la fosfolipasa C-gamma, la cual nos va a degradar el fosfatininositol bifosfato en inositol trifosfato y diacilglicerol, los cuales se consideran los segundos mensajeros de la cascada de señalización. El diacilglicerol nos va a activar la proteinquinasa C, que con ayuda del aumento del calcio inducido por el IP3 va a permitir el desacople de los complejos actina-miosina y de esta forma va a permitir la salida de los gránulos preformados al exterior de la célula. Por otra parte, este aumento del calcio inducido por el inositol trifosfato va a servir como cofactor para la activación de la fosfolipasa A2, la cual es activada directamente por sinasas que se activan por la vía de las RAS-MAP quinasas, que son activadas por la molécula adaptadora LAT, como lo dije anteriormente. Una vez se activa la fosfolipasa A2, esta degrada la fosfatidilcolina de membrana, produciendo el precursor ácido araquidónico, que posteriormente va a derivar en prostaglandinas y leucotrienos, los cuales son los segundos mediadores temporales liberados tras la activación del mastocito. Adicionalmente, por la vía de las sinasas RAS-MAP se activan algunos factores de transcripción, como el factor nuclear kappa B y el factor nuclear del linfocito T. Estos van a permitir la transcripción de genes para diversas citoquinas, entre estas el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta y la interleuquina 6. Una vez se liberan todo este grupo de mediadores, es que se lleva a cabo los procesos fisiopatológicos de la anafilaxia, que inicialmente vienen desencadenados por la histamina. La histamina es una amina biógena de vida media corta. Funciona por medio de 4 receptores que se han descrito actualmente. El receptor H1 se encuentra localizado en el endotelio vascular y también en el músculo liso no vascular. En el endotelio vascular induce la contracción de las células endoteliales, permitiendo que haya un aumento de los espacios intercelulares y facilitando la fuga capilar. Por otra parte, induce la producción de óxido nítrico que indirectamente va a estimular vasodilatación local en el lugar donde se activa el receptor. En el músculo liso no vascular, por ejemplo, en el músculo liso de las vías respiratorias o del tracto gastrointestinal, el receptor H1 ejerce un efecto constrictor, llevando a los síntomas típicos de cólicos abdominales y broncoconstricción. Con respecto al receptor H2, este se encuentra localizado en el músculo liso vascular e induce directamente vasodilatación. Adicionalmente, facilita la conducción cardíaca estimula la secreción glandular de las glándulas de las vías respiratorias y del tracto gastrointestinal. El receptor H3 es un receptor particular, dado que está acoplado a proteínas G inhibitorias. Adicionalmente, el receptor H3 se encuentra localizado en terminaciones presinápticas de neuronas simpáticas. En estos lugares, lo que hace la activación de este receptor es inhibir la liberación de pulsos de noradrenalina por parte de estas neuronas, y de este modo se bloquea algunos de los mecanismos reguladores de la anafilaxia. Con respecto al receptor H4,
Este es recientemente descrito y no se tiene mucha información sobre su función. De momento se sabe que facilita la activación de algunas células del sistema inmunológico y media en algunas ocasiones el prurito. La triptasa, que es uno de los mediadores también liberados de los gránulos preformados, es muy importante, sobre todo para la amplificación de las respuestas anafilácticas más que del desencadenamiento de la misma. La triptasa es un mediador casi específico de los mastocitos. Se encuentra como protriptasa en el interior de ellos. Cuando el mastocito se activa, se metaboliza la protriptasa y se produce una triptasa madura, que es la que va a ejercer los efectos fisiopatológicos que tiene ella en la anafilaxia. Esto se lleva a cabo dado que la triptasa tiene un efecto enzimático intrínseco muy grande, lo que nos va a permitir posteriormente activar, por ejemplo, la cascada de la vía del contacto, como más adelante explicaré. La segunda tanda de mediadores que se liberan tras la activación del mastocito y que son muy importantes para la fisiopatología de la anafilaxia son los mediadores lipídicos, entre los que tenemos prostaglandinas y leucotrienos. En el grupo de prostaglandinas, importante la prostaglandina D2, que tiene un efecto vasodilatador, broncoconstrictor leve, pero es importante como un quimioatrayente. Adicionalmente, tenemos que hay una correlación directa entre los niveles de prostaglandina D2 y las reacciones anafilácticas severas. Por otra parte, los leucotrienos son muy importantes para las manifestaciones respiratorias de la anafilaxia, teniendo que estos tienen una capacidad broncoconstrictora hasta 1000 veces más potente que la histamina, además de que su efecto es más duradero en vista de que este tipo de moléculas tienen una vida media más prolongada. Al igual que lo que sucede con las prostaglandinas, se ha asociado directamente los niveles de leucotrienos con anafilaxias severas. Otro mediador del que de momento no he hablado y que también pertenece a los mediadores lipídicos es el factor activador de plaquetas. Este, aparte de ser producido por los mastocitos, también puede ser producido por basófilos, neutrófilos y las células endoteliales. Este también es derivado de los lípidos de membrana, como la fosfatidilcolina, que es degradado por la fosfolipasa 2 y produce el lisogliceril éter fosforilcolina. Este lisogliceril éter fosforilcolina, por medio de una acetiltransferasa, se transforma en factor activador de plaquetas. Experimentalmente se ha documentado que las inyecciones de factor activador de plaquetas de forma endovenosa produce sintomatología respiratoria moderada y produce episodios de vasodilatación muy intensa en los modelos animales. Se ha visto además que tiene la capacidad de activar algunas células, entre estas el mastocito de forma inespecífica y las plaquetas, induciendo la producción en ellas de factor tisular, y posteriormente este factor tisular nos va a activar las cascadas de la coagulación o las cascadas del sistema de contacto. Tenemos que hay una correlación también directa entre los niveles de PAF y la severidad de la anafilaxia, así como una relación indirecta entre el metabolizador del PAF, el PAF acetilhidrolasa, y lo mismo la severidad de la anafilaxia. Con respecto a las citoquinas, que son el tercer mediador liberado por el mastocito activado, este parece no ejercer un efecto tan importante en la fisiopatología de las anafilaxias mediadas por IgE. Tener en cuenta que la producción de estas citoquinas tarda aproximadamente entre unas 4 a 6 horas y las manifestaciones clínicas de la anafilaxia generalmente se presentan en la primera hora tras la exposición del alérgeno. Sin embargo, parece ser que sí ejercen un papel importante en las anafilaxias que se manifiestan con un patrón bifásico o en aquellas que tienen síntomas hipotensores prolongados o que son refractarias al tratamiento. Adicionalmente, se han estudiado el rol de algunas otras células, entre estas los monocitos, los neutrófilos, basófilos y plaquetas. Con respecto a los neutrófilos y los monocitos, no se ha encontrado que ejerzan algún papel muy importante en las manifestaciones de tipo IgE. El basófilo parece tener un papel redundante y que no solapa el efecto de la activación mastocitaria. Sin embargo, en la clínica puede ser muy útil para determinar cuál es el alérgeno desencadenante, dado que por medio del test de activación basófila se puede llegar a este tipo de conclusiones. Con respecto a las plaquetas, ya lo describí anteriormente, las cuales son activadas por el factor activador de plaquetas y pueden inducir o amplificar las respuestas anafilácticas al activar otras vías que pueden llevar a los síntomas clínicos de la anafilaxia, como la vía del contacto o la de la coagulación. Acá en resumen un gráfico que nos muestra
los diferentes síntomas y los mediadores, cómo se correlacionan estos síntomas con los mediadores. Tenemos, por ejemplo, que la histamina ejerce un efecto casi en todos los sistemas del cuerpo. En especial, los leucotrienos ejercen un efecto en las vías respiratorias y un poco en el sistema cardiovascular. Y vemos lo importante que es el factor activador de plaquetas para las manifestaciones de tipo cardiovascular. Entrando al segundo mecanismo que desencadena las anafilaxias, tenemos un modelo que actualmente es teórico en humanos y confirmado en ratones. Este modelo es el modelo de anafilaxia desencadenado por inmunoglobulina G. Este modelo inicialmente se propuso tras el estudio de anafilaxias idiopáticas. Se consideró intentar producir modelos animales de anafilaxia por medio de inmunización pasiva con inmunoglobulina G específica. Se concluyó que era posible desencadenar este tipo de episodios anafilácticos. Seguidamente se buscó el bloqueo de los receptores de inmunoglobulina E y de la misma inmunoglobulina E para determinar que no hubiera asociado un mecanismo IgE que estuviera oculto. Se encontró que estos modelos animales no se protegían de los episodios anafilácticos tras realizar estos procedimientos. Sin embargo, cuando se bloqueaban los receptores de inmunoglobulina G o se bloqueaba la misma inmunoglobulina G, estos ratones adquirían resistencia para el desencadenamiento de la anafilaxia cuando se administraba el alérgeno en cuestión. Este modelo tiene unas particularidades. Por ejemplo, en vista de que la inmunoglobulina G tiene mucha menor afinidad por su receptor que la inmunoglobulina E, se requerían dosis muy altas de inmunoglobulina G y de alérgeno o de antígeno para desencadenar las manifestaciones anafilácticas. Se demostró que la principal célula en este tipo de anafilaxia era el neutrófilo y que el principal mediador era el factor activador de plaquetas. Por consiguiente, los síntomas característicos de las anafilaxias mediadas por IgG son de índole generalmente cardiovascular. Y por otra parte, la ruta de exposición necesaria para desencadenar este tipo de anafilaxias es la ruta de tipo parenteral. La ruta oral generalmente no alcanza las concentraciones necesarias para desencadenar una anafilaxia mediada por IgG. ¿Qué tenemos de evidencia de que este tipo de anafilaxia se den en humanos? Hay unas muy interesantes. Por ejemplo, tenemos que algunas anafilaxias se les encuentra un desencadenante como tal, pero nunca se les encuentra que estos pacientes tengan inmunoglobulinas E específicas para este desencadenante. Hay unos datos importantes que se pueden abstraer de pacientes que usan medicamentos monoclonales, por ejemplo el infliximab, donde los pacientes que producen inmunoglobulina G específica para infliximab tienen hasta 2.4 veces más riesgo de sufrir anafilaxias con el medicamento. Tener en cuenta que la profilaxis con omalizumab en los procesos de inmunoterapia o de desensibilización no protege completamente contra los episodios de anafilaxia. Adicionalmente, se ha documentado que hay activación neutrofílica en algunos episodios anafilácticos y que el trasplante de neutrófilos a modelos ratones humanizados puede mediar las manifestaciones anafilácticas mediadas por IgG en estos modelos. Hay unos autores que han descrito que es posible que se lleve a cabo modelos de anafilaxia mediados por inmunoglobulina G mezclados con inmunoglobulina E. Estos modelos dependen de la cantidad de antígeno y dependen de la cantidad de inmunoglobulina G que haya en el paciente. Como vemos, por ejemplo, acá en el recuadro A tenemos que en el caso de que haya poco antígeno y poca inmunoglobulina G, solo puede llevarse a cabo anafilaxias dependientes de inmunoglobulina E, en vista de que la inmunoglobulina E tiene alta afinidad por su receptor. Por otra parte, cuando los niveles de inmunoglobulina G son elevados, estos ejercen un efecto bloqueante en el antígeno, lo que impide que ésta entre en contacto con inmunoglobulina E, evitando que se lleve a cabo anafilaxias de tipo IgE. Y cuando el antígeno es poco, no tiene la capacidad de activar la suficiente inmunoglobulina G o de que estos complejos no activen por su poca afinidad con su receptor las células que tienen el receptor de inmunoglobulina G. Por consiguiente, no se da a cabo ninguno de los dos tipos de anafilaxia.
Cuando elevamos más las concentraciones de antígeno, este antígeno puede activar la suficiente cantidad de inmunoglobulina G y de este modo desencadenar reacciones anafilácticas mediadas por inmunoglobulina G. Sin embargo, no hay suficiente antígeno para desencadenar reacciones por inmunoglobulina E debido al efecto bloqueante que tiene la inmunoglobulina G. En el recuadro D vemos que cuando las concentraciones de antígeno son muy elevadas, el efecto bloqueante de la inmunoglobulina G no es suficiente. Por consiguiente, quedan sobrantes de antígeno que pueden activar la inmunoglobulina E y por consiguiente desencadenar episodios anafilácticos mediados por los dos tipos de anticuerpos. El tercer modelo descrito es un modelo dependiente de complemento. Hay evidencia de que el complemento tiene una participación individual en el desencadenamiento de la anafilaxia, como se puede evidenciar experimentalmente tras la inyección de anafilotoxinas en modelos animales, los cuales evidentemente presentan episodios anafilácticos. Tener en cuenta que muchas de las células que están implicadas en las reacciones de anafilaxia clásicas tienen receptores para el complemento y que el complemento además puede ser activado por los anticuerpos. Acá hay un estudio realizado en Australia donde se muestra que en los casos donde hay anafilaxias, especialmente esas anafilaxias severas, los niveles de C3A, C4A y C5A, que son las llamadas anafilotoxinas, se encuentran elevados. Por consiguiente, se puede considerar que este tipo de anafilotoxinas pueden ser biomarcadores para anafilaxias, especialmente las que se presentan con síntomas clínicos severos. Tener en cuenta que dependiendo del tipo de alérgeno en cuestión, el complemento puede ejercer un papel importante como un papel nulo en la anafilaxia. Por ejemplo, en el caso de las membranas de diálisis se ha documentado que se pueden desencadenar reacciones anafilácticas independientes de anticuerpo y que únicamente son desencadenadas por una activación masiva del complemento mediado por este tipo de membranas. Por otra parte, en el caso de los modelos experimentales donde se desencadenan anafilaxias con alérgenos del maní o de los venenos de avispa, se encuentra que el complemento ejerce un efecto exacerbante de las manifestaciones clínicas de la anafilaxia. ¿Cómo se comprueba esto? Bloqueando los receptores del complemento de estos modelos y se evidencia que la anafilaxia no se anula completamente, pero sí reduce su severidad. Sin embargo, cuando se usan otro tipo de alérgenos y se realiza el mismo experimento bloqueando los receptores de complemento, se evidencia que no existe ningún tipo de protección ni para que no ocurra la anafilaxia ni tampoco para que disminuya su severidad. Entonces, tener muy en cuenta esto como un mecanismo variable del complemento con respecto a la anafilaxia. Lo que les venía hablando de la amplificación que se podía llevar a cabo por medio del sistema de contacto se explica de la siguiente manera. Los mastocitos en sus gránulos preformados, aparte de triptasa, también liberan condroitin sulfato y heparina. Debido a las propiedades polares negativas del condroitin sulfato y la heparina, estas pueden activar directamente el factor 12, el cual es la principal molécula activadora del sistema de contacto, que lo compone la vía intrínseca de la coagulación y la vía de las bradicininas. Por la vía de las bradicininas, el factor 12 activado puede degradar la precalicreína a calicreína y esta degradar el cininógeno de alto peso molecular a bradicinina. Adicionalmente, la triptasa directamente tiene actividad enzimática sobre la precalicreína, induciendo la producción de calicreína y llevando al mismo efecto ya antes descrito. Tener en cuenta que la bradicinina, al igual que la histamina, es un potente vasodilatador y un potente broncoconstrictor, adicionando una molécula con actividad similar a toda la cascada de manifestaciones fisiopatológicas de la anafilaxia. Hay evidencia clínica que sugiere que el sistema de contacto se activa durante los episodios anafilácticos graves. Por ejemplo, se demuestra que el cininógeno de alto peso molecular se consume y que los niveles de bradicinina son aumentados, al igual que se consumen los factores de coagulación, a tal punto que se han documentado casos de anafilaxias
que terminan en coagulación intravascular diseminada. Tener en cuenta que hasta el 20% de los episodios anafilácticos pueden tener prolongación de los tiempos de coagulación y que el bloqueo experimental de las bradicininas y del factor 12 protege por lo menos para la hipotensión inducida durante un episodio anafiláctico. Por último, se ha documentado un último mecanismo para explicar un episodio anafiláctico. Este mecanismo se llama reacción de liberación de citoquinas. Es un mecanismo propuesto por una autora llamada Mariana Castells. Esta autora propone este mecanismo tras las observaciones que ella ve de las manifestaciones clínicas que tienen los pacientes cuando se realizan desensibilizaciones con algunos anticuerpos monoclonales o algunos agentes quimioterapéuticos como los platinos. Encuentra que estos pacientes tenían episodios anafilácticos asociados a fiebre, hipotensiones más prolongadas, escalofrío y malestar general. Ella asociaba esta sintomatología con una entidad que se reconoce desde 1990 y se llama tormenta de citoquinas. Sin embargo, la autora manifiesta que las dos entidades son separadas y que la manifestación de anafilaxia por liberación de citoquinas es más leve que lo que ocurre en la tormenta de citoquinas. Explica que fisiopatológicamente la causa de esta liberación de citoquinas está mediada porque los anticuerpos monoclonales ejercen un efecto directo sobre las células del sistema inmune, produciendo que éstas se activen y en algunos casos se lisen, llevando a la liberación masiva de algunas citoquinas que estaban preformadas, especialmente la interleuquina 6. De este modo llevando a las manifestaciones clínicas ya antes descritas. La autora propone que la interleuquina 6 puede ser un biomarcador para la detección de este tipo de anafilaxias. Tener en cuenta que este tipo de mecanismo de desencadenamiento de anafilaxia también puede estar acompañado por mecanismos IgE mediados, lo que posteriormente, como vamos a ver, se reconoce como mecanismos mixtos. Hay evidencia experimental de que las citoquinas pueden facilitar la inducción de respuestas anafilácticas. Por ejemplo, ratones a los que se le inyecta interleuquina 6 antes del desencadenamiento de anafilaxias experimentales muestran un aumento de 3 a 6 veces del riesgo de activación mastocitaria y al igual de mastocitosis. Por último, en los últimos años se han descrito algunos receptores involucrados como un mecanismo independiente para desencadenar la anafilaxia. Por ejemplo, tenemos que el receptor MRGPRX2, un receptor acoplado a la membrana de los mastocitos, puede jugar un papel muy importante, incluso independiente de anticuerpos y de algunos otros mecanismos para desencadenar anafilaxia. ¿De qué tipo? Generalmente anafilaxias desencadenadas por medios de contraste y quinolonas, dado que estos medicamentos tienen unos dominios llamados tetrahidroisoquinolina, los cuales son específicos para la activación de este receptor. Cuando se activa este receptor, se produce degranulación inespecífica y masiva de los mastocitos, lo cual puede terminar en una anafilaxia. También se ha descrito que los AINES, al inhibir la ciclooxigenasa, pueden desviar el metabolismo del ácido araquidónico hacia la producción de leucotrieno, facilitando así que hayan más manifestaciones de tipo síntoma respiratorio en las anafilaxias. Por otro lado, los IECAS se han documentado como un factor contribuyente a la fisiopatología de esta entidad en vista de que la enzima convertidora de angiotensina es una enzima que ayuda a degradar las bradicininas. Y al no existir o al estar esta bloqueada, las bradicininas tienen más tiempo de ejercer efecto sistémico en el cuerpo. Por otra parte, el receptor de estrógeno se ha visto involucrado en lo que se conoce como la anafilaxia de tipo catamenial, la cual es desencadenada cuando la mujer presenta los picos estrogénicos. Por último, aquí en resumen tenemos una tabla donde permite actualmente ver la anafilaxia desde una mirada de fenotipos y endotipos. Como les venía explicando, pueden existir fenotipos de tipo mediado por inmunoglobulinas, fenotipo mediado por citoquinas, el mixto y mediado por el complemento. Cada uno de estos con sus endotipos específicos, es decir, con sus diferentes células implicadas y sus diferentes mediadores implicados. Y también cada tipo de fenotipo tiene desencadenantes particulares, aunque no necesariamente excluyentes el uno del otro. Con respecto a los biomarcadores
tenemos que actualmente se reconocen para el diagnóstico la triptasa, la histamina, la carboxipeptiasa A3, la quimasa y la interleuquina 6. El resto de biomarcadores se consideran como predictores de severidad o del riesgo de presentar anafilaxia. Sin embargo, tener en cuenta que en un futuro para la medicina de precisión será muy importante determinar cuál es el fenotipo o el endotipo de anafilaxia el cual presenta el paciente, sobre todo para recomendar las guías de desensibilización y recomendar la premedicación de estos procedimientos de sensibilización. Por último, para terminar, se ha postulado que a pesar de que la anafilaxia es un proceso muy ominoso, esta puede generar un beneficio evolutivo. Experimentalmente se ha encontrado que los ratones que desencadenan respuestas TH2 o que desencadenan respuestas anafilácticas tras la exposición a dosis mortales de veneno de avispa o veneno de víbora Russell tienen mayor probabilidad de sobrevivir que aquellos ratones que no despiertan respuestas anafilácticas. Se ha descrito que esto puede suceder por la actividad enzimática que tiene la triptasa, la carboxipeptidasa y la quimasa, las cuales pueden degradar estos venenos y permitir que, por ejemplo, en el caso de los ratones, estos puedan sobrevivir a causa de que se degrada directamente el veneno. Y bueno, esto es lo que les traía el día de hoy con respecto a la fisiopatología de la anafilaxia. Espero les haya gustado. Muchas gracias.